En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulos 41 y 42. Me hizo entrar en la parte del antesantuario y midió los pilares de cada lado. Medían 6 codos de ancho, su entrada medía 10 codos de ancho y sus columnitas 5. Midió su profundidad, que era de 40 codos, y su ancho de 20. Luego entró en el santuario y midió el pilar de la entrada, medía 2 codos de ancho. La entrada medía 6 y el muro de cada lado 7. Midió 20 codos para el ancho y 20 para el largo de esa sala. Luego añadió: ese es el santo de los santos. Midió enseguida el muro de la casa. Tenía 6 codos de alto. El ancho del corredor que rodeaba a la casa era de 4 codos. Las piezas laterales estaban dispuestas en 3 pisos, 30 por cada uno. Había salientes en la pared de la casa por los lados, alrededor, a fin de que las sostuvieran, sin que sus vigas penetraran en la pared interior de la casa. El ancho de las piezas iba aumentando en todo a medida que se subían, porque el corredor del edificio aumentaba gradualmente en todo alrededor, de modo que el interior era más ancho en lo más alto, y así desde el pavimento se subía al piso del medio y de este al más alto. El tabique de esas piececitas tenía una vara de ancho alrededor de toda la casa. Por su lado exterior, el tabique de las piezas, junto con el pasadizo que las comunicaba, medía 5 codos. Las piezas alrededor de la casa añadían a sus dimensiones 20 codos más. El pasadizo que comunicaba las piezas tenía una entrada al norte y una entrada al sur. El ancho de ese pasadizo era de 5 codos. El edificio estaba al oeste del patio, de frente al mismo. Tenía 70 codos de ancho y 90 de largo. El muro del edificio tenía 5 codos de espesor en toda su extensión. El hombre midió la casa. Tenía 100 codos de largo. En profundidad, el patio, la edificación y sus muros medían 100 codos. La fachada de la casa, que daba al patio hacia el este, tenía también 100 codos de ancho. Midió la longitud de la edificación por el lado del patio trasero, con sus corredores de un extremo al otro, medía 100 codos. El antesantuario y el vestíbulo del atrio, las ventanas con rejillas y las entradas con sus 3 piezas,
Estaban todas revestidas de madera preciosa, desde el suelo hasta las ventanas. La decoración se extendía desde la entrada hasta dentro de la casa, tanto en el exterior como el interior. Estaba formada por querubines y palmas. Había una palma entre dos querubines. Los querubines tenían dos caras. Una cara de hombre se enfrentaba a una palma de un lado y otra cara de león enfrentaba a otra palma del otro lado. Así se había hecho en todo el derredor de la casa. En el muro se habían representado querubines y palmas desde el suelo hasta encima de la entrada. Los pilares del antesantuario eran cuadrados. Delante del santuario propiamente tal, había un altar de madera de 3 codos de alto. Su largo y su ancho eran de 2 codos. Tenía piezas angulares y sus adornos eran de madera. El hombre me dijo: «Esta es la mesa que está ante Yahvé». El antesantuario tenía una puerta con 2 batientes, y lo mismo el santuario. Cada batiente era doble. Encima de las batientes del antesantuario había representado en los muros querubines y palmas. Un tejado de madera protegía la fachada y la puerta exterior. Ventanas con rejillas y palmas decoraban los pilares del vestíbulo, las piezas que rodeaban a la casa y los tejados. El hombre me hizo salir en dirección norte, al patio interior. Me condujo a las salas que daban al patio al norte del edificio. Al lado norte, las salas tenían 100 codos de largo y 50 de ancho. Las puertas del patio interior se abrían hacia una galería de 3 pisos que daban al empedrado del patio exterior. Frente a las salas había un corredor de 100 codos de largo y 10 de ancho. Las entradas estaban por el norte. Las salas superiores eran más pequeñas que las salas inferiores o que las intermedias, porque las galerías les quitaban espacio. En efecto, esas galerías tenían 3 pisos y no tenían columnas como la de los patios. Por eso, había un estrechamiento con respecto a las salas inferiores o a las del medio. El muro de las salas que daba al exterior en dirección al patio exterior tenía 50 codos de largo. El largo de las salas que miraba al patio exterior tenía 50 codos, mientras que las que estaban de frente al templo tenían 100. Viniendo desde el patio exterior, había encima de esas salas una entrada que daba al este. En medio del muro del patio, en dirección sur, había salas que estaban frente al patio y a las edificaciones. Al lado de ellas pasaba un corredor. Esas salas tenían el mismo aspecto de las piezas que se encontraban al norte, la misma longitud, el mismo ancho, la misma puerta, la misma disposición, la misma entrada. Encima de las salas que miraban al sur, había una entrada al comienzo de cada ala. El hombre me dijo entonces: las salas del norte y las del sur que miran al patio son las salas santas donde los sacerdotes que se acercan a Yahvé comen las carnes consagradas. Allí depositan las cosas muy santas que han sido ofrecidas por la oblación, el sacrificio por el pecado y el sacrificio de reparación. Es un lugar santo. Cuando los sacerdotes salgan del santuario al patio exterior, dejarán allí las vestimentas con que oficiaron,
porque esas vestimentas son santas. Se pondrán otras, y entonces irán al patio reservado al pueblo. Cuando el hombre hubo acabado de medir las construcciones interiores, me hizo salir por la puerta oriental para tomar las medidas del exterior. Midió el lado oeste con su vara de medir y comprobó que tenía 500 varas de largo. Midió el lado norte con su vara y vio que tenía 500 varas. Midió otra vez el lado sur con la vara y de nuevo le dio 500 varas. Midió por último el lado oeste con su vara y encontró que tenía 500 varas. Asimismo, los 4 lados, un muro de 500 varas a lo largo y a lo ancho separaba lo sagrado de lo profano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Esta es ya, queridos, la segunda carta que les escribo. En ambas he intentado recordarles la sana doctrina. Acuérdense de las palabras dichas en el pasado por los santos profetas y del aviso de sus apóstoles, que era el del Señor y Salvador. Sepan en primer lugar que en los últimos días se presentarán burlones que no harán caso más que de sus propios apetitos y preguntarán en son de burla: ¿en qué quedó la promesa de su venida? Desde que murieron nuestros padres en la fe, todo sigue igual que al comienzo del mundo. Estos quieren ignorar que al principio hubo un cielo y una tierra que surgió del agua y se mantuvo sobre ella por la palabra de Dios. Y por la misma palabra, este mundo pereció anegado por las aguas del diluvio. Del mismo modo, ahora la palabra de Dios es la que conserva nuestro cielo y nuestra tierra, pero serán destruidos por el fuego el día del juicio, cuando los impíos también sean destruidos. No olviden, hermanos, que ante el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. El Señor no se demora en cumplir su promesa, como algunos dicen, sino que es generoso con ustedes, y no quiere que se pierda nadie, sino que todos lleguen a la conversión. Llegará el día del Señor como hace un ladrón, y entonces los cielos se desarmarán entre un ruido ensordecedor. Los elementos se derretirán por el calor, y la tierra, con todo lo que hay en ella, se consumirá. Si el universo ha de descomponerse así, ¿cómo deberían ser ustedes? Les corresponde llevar una vida santa y piadosa, mientras esperan y ansían la venida del día de Dios, en la que los cielos se desarmarán en el fuego y los elementos se derretirán por el calor. Mas nosotros esperamos, según la promesa de Dios, cielos nuevos y una tierra nueva en que reine la justicia. Con una esperanza así, queridos hermanos, esfuércense para que Dios los encuentre en su paz sin mancha ni culpa. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que le fue dada, e insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe
interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Así pues, queridos, estando ya advertidos, tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los hagan caer. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Presta antorcha para mis pasos y luz de